Hola a todos, soy Murcia y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy visitamos Segovia. Actualmente la capital tiene una población de unos 57.000 habitantes. Su alcázar fue una de las más frecuentadas residencias reales. Segovia apoyó la causa de Isabel la Católica contra la Beltraneja. En el alcázar se celebró la boda de Felipe II con Ana de Austria en 1570 y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985. En nuestro viaje visitamos los principales monumentos turísticos. El primero de ellos y más conocido, el acueducto. En cuanto a la fecha de construcción del acueducto, hasta hace bien poco no se sabía con exactitud, ya que en la cartela, la zona rectangular que hay en el centro, se encontraban unas letras de bronce en las que se indicaba el emperador que lo mandó a construir, el año y el porqué. Sin embargo, se cuenta que otro emperador fue años más tarde a la ciudad y para llevarse el mérito de la construcción del acueducto quitó esas letras. Pero hace bien poco se encontró una moneda enterrada bajo uno de los pilares del acueducto y han determinado que data del año 112 después de Cristo. Y los expertos indican que esa es la fecha de construcción del acueducto, el siglo II después de Cristo. Por supuesto no pudo faltar la visita a la catedral. Esta no fue la primera catedral que se construyó en Segovia. La primera estaba justo delante del alcázar, donde ahora están los jardines de entrada al alcázar, pero en la batalla de los comuneros, los bombardeos destrozaron la catedral, y muy pocos elementos se pudieron salvar. Y tras la guerra, ya en el siglo XVI, se mandó construir la catedral tal y donde la conocemos hoy en día. Aunque ya el Renacimiento había entrado en la península, se empezó a construir en estilo gótico. Pero a medida que iba avanzando la construcción, el Renacimiento se hizo más presente en la obra, y de ahí la mezcla de gótico y Renacimiento que la hace tan especial. Algo peculiar que nos encontramos fue la cárcel antigua, justo en el centro de la ciudad. El guía nos contó que el farolillo ese que se ve en la última reja de la zona central se conoce como el farolillo de los ajusticiamientos. Y es que durante la Edad Media, cada noche que había un ajusticiamiento, en la cárcel encendían el farolillo, de forma que todos los segovianos que pasaban por la calle Real sabían que esa noche había un ajusticiamiento, que esa noche había fiesta. El Alcázar es otro de los monumentos imprescindibles de la ciudad. Empezó siendo un castro romano, con los árabes comenzó a cambiar de apariencia y finalmente fueron los reyes cristianos quienes le dieron el aspecto que vemos actualmente.
Cada rey que llegaba a la ciudad ponía un poquito de la moda, un poquito de su gusto e iba realizando cambios o nuevas construcciones. Por ejemplo, Juan II, el padre de Isabel la Católica, mandó construir el Torreón, que da la bienvenida al Alcázar. Y Felipe II, que se casó ahí con Ana de Austria, cambió todos los tejados para su boda y los puso de piedra pizarra con ese color negro tan característico. Y también mandó elevar los picos de las torres, así como la vemos hoy en día. Un poco más diferente a todo lo que vimos fue la iglesia templaria, situada a las afueras de la ciudad. Es una iglesia dodecagonal, perteneciente a la Cruz de Malta. Se dice que durante muchos años ha estado custodiando en su interior un fragmento de la cruz en la que fue crucificado Jesús, pero tras varios intentos de robo se llevaron esas y otras reliquias al barrio que está un poco más arriba, el barrio de Zamarramala. Y también respecto a esta iglesia hay una leyenda que dice que un monje echó una maldición a los pájaros para que no se posasen en el entorno de la iglesia, y por eso se dice que jamás se vio un solo pájaro ni posado ni sobrevolando la iglesia. Y así, con estos datos históricos y estas leyendas, finalizó nuestro viaje a la ciudad. Hasta la próxima. La leyenda del acueducto tiene como protagonista al mismísimo diablo y nos cuenta que una niña vivía en el centro de la ciudad y todos los días tenía que irse a la fuente a por agua con el cántaro en la cabeza. Día tras día la niña estaba harta, estaba cansadísima y una noche pidió que la llevaran el agua hasta la puerta de su casa. Y en ese momento el señor diablo se aparece y se frota las manos. Puede construir el acueducto, puede hacer llegar el agua hasta la puerta de la casa de esa niña a cambio de su alma. Y ojo, que no era el alma de una niña cualquiera, era una niña segoviana y su alma vale mucho más que la del resto de los españoles. Hombre, y eso el diablo lo sabía y, como digo, se frotó las manos. Pero eso sí, como la niña era segoviana, dijo que sí, que podía construir el acueducto, pero en una sola noche. En cuanto cantara el gallo, ese contrato se rompía. El diablo aceptó. Ya se veían los diablillos corretear por esta plaza y a eso de las 5 de la mañana la niña lo vio muy negro. Vio que el acueducto estaba prácticamente terminado. Se puso nerviosa, se dio cuenta de lo que había hecho y se encomendó a Dios. Y Dios, para detener al diablo, adelantó el amanecer. Por lo tanto, cantó el gallo y al señor diablo le faltó solo una piedra por colocar. Como el trato no se había cumplido, la niña se quedó con su alma, se quedó con el agua a la puerta de su casa y el pobre diablo se quedó a dos velas. Esa leyenda también nos comenta que estos agujeros, estas marcas que vemos en las piedras, son de las garpas, de las uñas del diablo de ir colocando las piedras.